Egunon guztioi. Me asusta hasta yo. Bueno, etorri no, eskerrik asko, etortxagatik. Bueno, veo que el tema interesa. Habéis llenado casi la sala, eskerrik asko, benetan. Y bueno, pues ya sabéis, muchas de vosotras ya conocéis BBK Family, ¿vale? Y estamos aquí pues porque a veces la crianza se nos atraganta un poco, ¿no? De vez en cuando. Uy, pues espera un momento porque no, la gracia se me ha ido a tomar por saco. Perdón. Ahora me van a poner el PowerPoint que debe ser. Bueno, berriro, hasiko gara berriro. Ongi etorri guztioi, como sabéis, pues eso, estamos aquí un poco para acompañaros en el proceso de crianza y educación de nuestros hijos e hijas, porque a veces se nos atraganta un poquito la crianza, ¿no? Como a la hita de Iker, que aunque la verdad que está muy mal representado, porque si os fijáis, mirar un poquito hacia atrás y a los lados, hacer el ejercicio. No hace falta ni que miréis, ya veo que ni giráis. Y los chicos miran para adelante en plan, yo no he sido... Bueno, conclusión, que a los hombres no les debe... No que no les importe, pero lo deben tener todo muy claro, o algo así. Pero bueno, hoy el propósito de la jornada no es atacarles, ¿vale? Pero es animar a que, por favor, vengan un poquito más, ¿vale? A las jornadas. Bueno, me pongo seria, la parte institucional. BBK Family es un proyecto que está impulsado por la obra social BBK, EDE Fundazioa y Bidegintza. Y bueno, pues ahora llega el momento teletienda. Sabéis que tenemos un asesoramiento personalizado, una formación online que, por supuesto, ahora, por ejemplo, tenemos en marcha el curso de Marta Ubieta de Educación Afectivo-Sexual, que no os lo perdáis, de verdad que es súper chulo. Lo podéis hacer a vuestro ritmo, cuando queráis. Tenemos vídeos, tenemos podcast, tenemos de todo lo que queráis, ¿vale? Entonces, os animo a que visitéis la página web de BBK Family. Bueno, pues hasi baino lehen, nik uste dut ondo legokela ikustea familia, Family Laben bideoa, ¿vale? Eta orain ikusiko dugu, a ver. Bueno, pues horixe da. Bideoa behin ikusita argi dago zergatik gauden hemen, ezta? Gehienok kezkatuta gaude. Gainera, datuak irakurri egin ditugu eta neraben 33%k porno ikusten dute. Eta tamalez, gero eta txikiagoak sartzen dira interneten horrelako edukiak ikusteko. Eta zoritxarrez eragin handia dute seme-alabengan. Baina lasai, horregatik gaude hemen, eta gainera pornoaz ez dugu hitz egin nahi. Gaur, heziketa afektibo-sexualari buruz hitz egingo dugu. Bueno, gainera, ahaztu ditzagun kezkak eta har dezagun ardura, bale? Gainera, zer nahi dugu gure seme-alabek, harreman afektibo-sexual osasuntsuak, divertigarriak, errespetuzkoak eraiki ditzatela. Bueno, decía que lo que queremos aquí es no hablar más de porno y sí hablar de educación afectivo-sexual, dejar las preocupaciones y ocuparnos. Entonces, hoy tenemos una jornada muy larga pero muy divertida. Vamos a tratar de pensar, de reflexionar. Seguro que descubrimos que tenemos muchas más competencias de las que creíamos. Y bueno, pues enseguida daré paso a Pepa, que está aquí, y estamos todas deseando escuchar a Pepa. Pero antes quiero explicaros un poco el escape room que tenemos preparado, ¿vale? Es una prueba más de la jornada que vais a vivir hoy. Porque, como sabéis, luego tenemos 3 talleres
y habéis elegido 2 de 3. Entonces, el primero empezará a las 11:30, luego tendremos un break con un café y un tentempié, porque si no esto se va a hacer un poco cuesta arriba y no es plan. Y después retomaremos el segundo taller, que empezará a las 12:40. Alrededor de la 1:30 pues tendremos la oportunidad de saber en qué consiste PAC, que es un proyecto también de BBK centrado en sexualidad, pero ya dirigido a adolescentes y jóvenes. Y pues luego ya lo que haremos es intentar que no os perdáis por el edificio. Cuando acabe Pepa, empezará el siguiente taller. Los talleres no se moverán de sitio, os moveréis vosotras, ¿vale? Es una prueba que tenéis que pasar hoy. Entonces, lo que haréis será, yo os iré diciendo luego dónde está cada taller. Y, sin más, quiero dar paso a... Bueno, por cierto, acabaremos con humor, porque hay que acabar arriba, ¿vale? No nos vamos a ir de bajón. Pues ahora os voy a presentar a Pepa, que, qué contar de Pepa, ¿verdad? Tiene un currículum larguísimo, no me daría tiempo a acabarlo en la jornada de hoy. De hecho, ha sacado un libro que se llama Crecer desde la conexión interna, las familias ante la sexualidad infantil y adolescente, que seguro que nos aporta un montón de claves, pero hoy tenemos la suerte de tenerla en directo. Así que Pepa Goicoechea, ya sabéis, es psicóloga, es consultora en infancia, afectividad y protección, y además es autora de varios libros sobre el desarrollo afectivo sexual y es coordinadora de varios estudios e investigaciones en el ámbito de la protección. Pues ongi etorri, Pepa, y todo tuyo. Un aplauso. Ahora empezamos con... Era solo para que sepáis, este va a ser un poco el horario de la jornada, ¿vale? La charla de Pepa, luego el taller de las 11:30, 12:20 un descanso, 12:40 el taller y a las 13:35 pues Gemma Martínez pondrá un poco de humor, ¿vale? Vale, venga, pues entonces ya os dejo con Pepa. Ya está. Gracias. Bueno, gracias. Egunon, buenos días a todos y a todas. Estaba pensando cuando venía en el avión y en los aterrizajes maravillosos estos a los que Bilbao nos tiene acostumbrados siempre, que pensaba que realmente el aterrizaje en Bilbao se parece bastante a hablar de sexo con nuestros hijos. Es una especie de cosa en la que tratas de hacer un equilibrio para que el avión no se te vaya a un lado, tampoco se te vaya al otro, no tengas la sensación de estrellarte, todo se mueve mucho, parece que vas a... ¿sí? Pero al final tú piensas, bueno, si supuestamente están aterrizando es porque vamos a aterrizar. Luego, pues esto es un poco parecido, ¿no? Si supuestamente los hijos crecen es porque de alguna manera, de forma natural, conseguirán hacerlo. Lo digo porque... yo creo que la sexualidad es un tema que nos confronta a nosotros mismos y a nosotras mismas con nuestra propia historia. Y ese es uno de los temas por los que se vuelve un problema. La sexualidad, y vamos a empezar por aquí, yo creo que es importante darse cuenta que es una dimensión del desarrollo del ser humano, con lo cual es interesante darse cuenta de que uno no puede plantearse no educar la sexualidad. Porque tanto si la educas como si no la educas, si hablas como si no hablas, si callas como si no callas, en realidad estás educando, porque forma parte del desarrollo del ser humano. Eso por un lado. Por otro lado, es un derecho. Y esto es interesante. Es interesante acordarse de que la sexualidad es un derecho humano. La posibilidad de vivir plenamente la sexualidad es uno de los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas, como es un derecho nuestro. Que podríamos hablar mucho sobre si realmente hemos tenido nosotros ese derecho cubierto o no lo hemos tenido, pero desde luego si estamos aquí, entre otras cosas, es porque queremos que nuestros hijos y nuestras hijas, que los niños y las niñas con los que trabajamos, tengan esa oportunidad de cumplir plenamente ese derecho. Y cubre además 3 aspectos fundamentales del ser humano, que son la manera en la que exploras el mundo, la manera en la que te concibes a ti mismo, que creas tu propia identidad, y la manera en la que estableces relaciones íntimas con otras personas. Así que en el fondo cubre todo.
Cubre mi manera de acercarme al mundo, mi manera de percibirme a mí mismo y mi manera de relacionarme. Son los 3 elementos básicos que hay dentro de la sexualidad a trabajar. Es interesante darse cuenta que cuando uno piensa en la sexualidad como un derecho humano, esto implica un montón de cosas. Implica el derecho a tener una sexualidad protegida y protectora. Es decir, que no haya en la que yo pueda mantener mi autonomía, mi capacidad de decisión y mi integridad, tanto física como afectiva. Tiene que ver con el derecho a la libertad y a la elección sexual. Es elegir no solo la identidad que quiero tener y que quiero desarrollar como persona, sino también si quiero o no tener pareja, si quiero o no tener hijos, cuántos hijos quiero tener, en qué orden quiero tenerlos o en qué momento quiero tenerlos, si me caso o no me caso, me relaciono o no me relaciono, o cómo establezco mi relación de pareja. Es decir, cuando hablamos de la elección sexual, en realidad estamos hablando de elegir muchísimas cosas que constituyen nuestra vida diaria. Estamos hablando de la intimidad, del derecho a tener una intimidad placentera, de lo que luego hablaremos. Estamos hablando del derecho a tener una salud plena, una salud sexual y reproductiva, el derecho a la igualdad, a vivir en condiciones de igualdad y el derecho, por supuesto, a tener una educación y una información adecuadas. Lo digo porque cuando uno formula que la sexualidad es un derecho humano, en realidad está hablando de muchísimas cosas relacionadas con el desarrollo del niño o de la niña. Pero a mí me parece importante partir de un presupuesto básico, que es el que comentaba antes, que no es posible no educar en la sexualidad. Entonces, si hablamos, educamos. Si nos callamos, educamos. Si nos asustamos, educamos. Si vamos de sabios y de conocedores y expertos, educamos. Si vamos de el mundo ha cambiado y yo hoy en día no tengo ni idea de cómo van las cosas, educamos. Siempre educamos. Educamos, como en otras cosas de la vida, no educamos en lo que decimos. Ni siquiera a veces educamos en lo que hacemos, educamos en lo que vivimos. Y cuando vivimos la sexualidad con miedo, educamos en la sexualidad con miedo. Cuando vivimos la sexualidad en silencio, educamos la sexualidad en silencio. Es decir, no es posible no educar la sexualidad. Y este es uno de los elementos en los que es necesario poner consciencia. Que esto no va de vamos a hablar de sexo, vamos a tener la conversación de sexo que todo el mundo trata de evitar. Esto no va de eso. Va de desde que nuestros hijos nacen, estamos educando la sexualidad de nuestros hijos. Porque estamos educando su conexión con el placer, su capacidad de contacto físico, su capacidad de conectar internamente con sus sensaciones corporales. Estamos educando en un montón de cosas que son las que configuran la vida de la vivencia de la sexualidad de una persona. Entonces, hay una cosa que hay que plantearse y es si realmente los mensajes que transmitimos son los que queremos transmitir. Si con esas no conversaciones estamos transmitiendo mensajes no deseados, que tienen que ver con nuestros miedos, que tienen que ver con nuestra historia de vida, que tienen que ver con la sensación que tenemos de falta de recursos o la sensación que tenemos de no entender lo que está pasando delante de nuestras narices, que es una de las cosas a las que la sexualidad nos confronta siempre, tanto en nuestra intimidad como en la de nuestros hijos. La sexualidad es una oportunidad para encontrarte con otra persona. Y es otra persona que siente de manera diferente, piensa de manera diferente, percibe de manera diferente, con lo cual a veces uno tiene la sensación de no entender lo que pasa adelante. Así que no es solo una cuestión de diferencia de tiempos ni de cambios sociales, es una cuestión de que la sexualidad nos acerca al otro y al acercarnos al otro nos hace sentir miedo. Porque nos hace sentir fuera sin referentes para entender lo que estamos viviendo, ¿no? Así que hay un elemento básico para educar en la sexualidad que es integrar nuestra historia de vida. Y nuestra historia de vida tiene que ver en este caso con 2 claves muy importantes. Una, cuál es la educación que recibimos, la educación afectivo-sexual que recibimos, qué nos contaron y cómo nos lo contaron, pero 2, cuál es nuestra propia vivencia de la sexualidad, de nuestra propia sexualidad. Este es uno de los elementos importantes que se pone encima de la mesa. La dificultad para hablar sobre sexualidad, una de las cosas que necesitamos es poder hablar de nuestra propia sexualidad. Y ese es un límite que como madres y como padres, como adultos, como personas adultas,
muchos de nosotros y nosotras tenemos. La dificultad para hablar de nuestra propia sexualidad, no de la de nuestros hijos, sino de la nuestra propia. Porque para cuando empezamos en esas conversaciones van a llegar preguntas que uno tiene que contestar desde su propia vivencia de la sexualidad. Y va a haber una cosa a la que vamos a volver durante toda la mañana, no solo yo, sino en los talleres y posteriormente, que es una de las claves de la educación afectivo-sexual es vincular la afectividad con la sexualidad, con la diversidad y con la protección. Es decir, la sexualidad no es el sexo. El sexo es algo mucho más complejo, sutil y maravilloso que la genitalidad. Así que no se trata de hablar solo de relaciones genitales, se trata de vincular la afectividad, la sexualidad, la diversidad y la protección. Son 4 elementos que como madres, padres, vamos a tener que estar permanentemente trayendo una y otra vez a hilarlos. Porque la cosa no es si tengo que hacer esto o no tengo que hacer esto. La cosa es cómo te hace sentir eso que quieres hacer, qué va a implicar eso que quieres hacer, si lo estás haciendo en condiciones protectoras o no. Es decir, vincular siempre estos 4 aspectos. Hay que vincular la educación afectivo-sexual a la seguridad emocional, a vínculos que nos proporcionen seguridad emocional, a la presencia física, que esto es muy importante, porque este es uno de los problemas de la pornografía, entre otros muchos, que no hay presencia física, que la imagen quita la presencia física. Entonces, todas las interacciones a través de las redes sociales dejan sin presencia física y al dejar sin presencia física dificultan la conexión interna con las sensaciones corporales. Así que las imágenes dentro de las redes sociales pueden invadirnos de una manera y pueden invadir a nuestros hijos y a nuestras hijas de una manera que no puedan procesar. Porque no haya capacidad de percibir las sensaciones corporales que esas imágenes les provocan. Y, por supuesto, no pueden entender las sensaciones corporales que tienen las personas que aparecen en esas imágenes. Estamos hablando de mentalizar, de poner nombre a las sensaciones corporales, a las vivencias internas de los niños. Estamos hablando, que luego lo veremos, de establecer y de transmitirles una serie de límites protectores. De límites protectores claros que les permitan manejarse en el entorno de la sexualidad y de generar una red afectiva y protectora en la cual se puedan mover. Porque al final, como decíamos antes, va a haber 2 claves todo el rato en la sexualidad. 1, la conexión interna y 2, la capacidad de establecer intimidad con otra persona. Es mi manera de sentirme a mí mismo, mi manera de crear mi identidad y mi manera de relacionarme con otras personas. Con lo cual, al final, una de las claves de la sexualidad va a ser si somos capaces de proporcionar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a los niños y a las niñas, una red de gente, de posibles relaciones diversa, y afectiva y protectora. Volvemos a afectividad, sexualidad, diversidad y protección. La red de gente en la que se mueven nuestros hijos, los amigos y amigas de nuestros hijos y nuestras hijas, son personas afectivas que les tratan con afecto, son personas diversas que reflejan la diversidad del mundo en el que nos movemos y son personas protectoras que van a ser capaces de ayudarles y de protegerles cuando tengan un problema. Eso es una pregunta que uno tiene que hacerse cuando uno piensa en la educación afectivo-sexual de nuestros hijos. Porque al final, todos los riesgos de la sexualidad vienen de 2 miedos capitales. El miedo a la diferencia y el rechazo y el miedo a la soledad y al abandono. Todo lo que hacemos en el ámbito de la sexualidad lo hacemos para no estar solos y para sentirnos normales, integrados. ¿Sí? Los 2 mayores miedos que el ser humano tiene y que desde luego como niños y como niñas tenemos es el miedo a ser rechazados y el miedo a ser abandonados. Para no ser abandonados y para no ser rechazados, vamos a aceptar cosas que no queremos hacer, vamos a renunciar a nuestra propia identidad, vamos a ocultar y disimular aquellas cosas de nuestra identidad que no sean aceptadas por los demás, que no sean comprendidas y que nos lleven a ser diferentes. Es el miedo al rechazo y el miedo al abandono. Son los 2 riesgos, los 2 miedos capitales desde los cuales se crean los riesgos, que son básicamente 3.
Hay un riesgo que tiene que ver con la sobreexposición y la comercialización. Hay un riesgo que tiene que ver con la cosificación, con tratarte como a ti mismo como una cosa que se compra y que se vende. Y hay un riesgo que tiene que ver con la sobreprotección, que me dificulta mi autonomía para decidir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, cómo me siento y cómo no me siento. Tenemos 3 riesgos y los 3 vienen del mismo sitio. El miedo a ser rechazados y el miedo a ser abandonados. Esto se da en otros aspectos de la vida, pero en la sexualidad es capital entender esto. Las conductas de los chicos y de las chicas, de los niños y de las niñas y de las personas adultas tienen que ver con ser aceptados, con ser acompañados, por no estar solos. Lo peor que le puede pasar a un niño en una escuela es quedarse solo, quedarse sin amigos. Y va a hacer lo que tenga que hacer para tener amigos y amigas. Y si lo que tiene que hacer es rechazar su propia identidad, lo va a hacer. Si lo que tiene que hacer es ocultar determinadas cosas de sí mismo o de sí misma, lo va a hacer. Y si lo que tiene que hacer es aceptar hacer cosas que no quiere hacer, puede llegar a hacerlo simplemente para que no le dejen, para que no le abandonen, para no estar solo o para no estar sola. Luego, al final, esos son los 2 miedos capitales que tenemos que trabajar como familias. No estamos hablando de genitalidad, estamos hablando de algo que empieza mucho antes, que tiene que ver con tu miedo a sentirte rechazado y tu miedo a sentirte solo o sola. A partir de ahí es donde te vas a colocar de una manera más protectora o de una manera más en riesgo en las relaciones humanas. Y los 3 riesgos que hay que tener presentes son la sobreexposición, la cosificación y la sobreprotección. Son 3 palabras y 3 riesgos a los que tenemos que volver sistemáticamente para contribuir a que nuestros hijos, para contribuir a que nuestros niños y nuestras niñas no se traten a sí mismos como cosas que se pueden comprar. Y los primeros que tenemos que no tratarles como cosas que se pueden vender y comprar somos nosotros. Los primeros que no tenemos que exponerlos en las redes sociales como si fueran producto de nuestro éxito somos nosotros. Los primeros que no tenemos que exponerles en las redes sociales como si fueran un producto que es bonito lucir somos nosotros y nosotras. Los primeros que tenemos que pensar cuáles son los mensajes que transmitimos a nuestros hijos y a nuestras hijas sobre sí mismos cada vez que nosotros hablamos de ellos somos nosotros y nosotras. Así que aquí hay una cuestión clave que es ¿quién quiere ser aceptado? Porque antes de nuestros hijos estamos nosotros. Nosotros somos los que no queremos estar solos y nosotros somos los que no queremos ser rechazados. Así que cuando uno tiene un hijo o una hija, hay una tentación que es convertir a ese hijo o a esa hija en una cosa de la que voy presumiendo, con la mejor de las intenciones. No estamos hablando de ser malas personas ni de que no nos importen nuestros hijos, más bien al contrario. Estamos hablando de que queremos presumir de ellos, queremos lucirlos, y al querer lucirlos los convertimos en cosas, en objetos. Entonces, una de las cuestiones básicas que como familias tenemos que volver hacia atrás y plantearnos es cómo hablamos de nuestros hijos, cómo presentamos a nuestros hijos y cómo lucimos, por decirlo de alguna manera, a nuestros hijos. Y la gente habla hoy en día mucho de las redes sociales, pero hace 50 años o 40 años nos vestían para salir. ¿Os acordáis? Nos ponían el vestidito y el trajecito y nos decían, habla bien y saluda a la señora y dale un beso a la señora y tal, y fíjate en las buenas notas que saca y fíjate, y mi hijo ha aprendido a andar antes que el tuyo y el mío sabe hablar y el tuyo todavía no y el mío se arrastra. O sea, estamos hablando de este nivel, no estamos hablando de tengo un hijo que es superdotado y es de altas capacidades y saca sobresaliente. Estamos hablando de que el mío ha aprendido a andar un mes antes que el tuyo, ¿sí? O que el mío ha aprendido a hablar y el tuyo todavía no. Y vamos a hacer competición de ver quién es el primero o la primera porque mi hijo o mi hija es guay, porque han dado un mes antes que el tuyo. Sí, entonces aquí hay un tema, cuando hablamos del miedo a ser rechazado y el miedo a ser abandonado, no es un miedo que tengan solo nuestros hijos, es un miedo que tenemos nosotros y nosotras y que tenemos que poner encima de la mesa porque estamos induciendo a nuestros hijos y a nuestras hijas colocándoles en un lugar que les genera riesgo de cara a la sexualidad.
Y lo estamos haciendo desde la inconsciencia, no desde la mala voluntad, sino desde la inconsciencia, que tiene que ver con la falta de integración. Les estamos vistiendo para salir. De hecho, seguimos, además de ponerlos en redes, seguimos vistiéndolos para salir. ¿Sí? Porque es la cosa de cómo vas a ir de determinada manera y en determinado modo y en determinado contexto. Y podría poner muchos ejemplos, además de vestirse para salir, de hasta qué punto hacemos esto, ¿no? Entonces, una sexualidad protectora en la que vinculo afectividad, protección, sexualidad y diversidad es una sexualidad basada en dos cosas claves, que son la conexión interior y la red protectora. ¿Sí? La capacidad de conectar y de reconocer mis sensaciones corporales es capital para poder tener una sexualidad plena. Y voy a poner dos ejemplos muy claros. Si yo no conecto con mis sensaciones corporales, no sé cómo vivir el placer. Es algo tan fácil y tan básico como esto. Si no reconozco mis propias sensaciones corporales, no sé lo que me da placer y lo que no me da placer. Con lo cual, cuando llego a tener una relación genital con una persona, hago lo que esa persona quiere. Porque yo no sé explicarle si me gusta que me toquen en las orejas, si me gusta que me toquen en el cuello, si me da repelús que me toquen en los pies o al revés me encanta. No sé decirlo, porque no tengo la capacidad de conectar con mis sensaciones corporales y no he aprendido a reconocer las sensaciones corporales que conllevan el placer. El placer hay que legitimarlo y hay que crearlo y dar a la persona la capacidad de conectar con ello desde que nace. No es una cuestión que llegue en la genitalidad y en la adolescencia. Esto no va de hablar a los 13 años. Esto va de enseñar a nuestros hijos a conectar internamente con el placer y con el dolor y con el miedo y con el asco, como veremos luego, pero sobre todo con el placer. Y luego hay la capacidad de generar esta red afectiva y protectora de la que hablo para impedir ese miedo a la soledad y ese miedo al rechazo y poder tener una red sólida desde la que manejarme en el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la conexión interna? Punto número 1. La capacidad de conectar con mis sensaciones corporales y con mis vivencias emocionales, tanto las placenteras como las dolorosas. Y aquí topamos con un segundo problema. Si os acordáis, he utilizado 3 palabras para definir los riesgos, que eran la sobreexposición, la cosificación y la sobreprotección. Llegamos al punto de todo con tal de que no sufran. Se muere el hámster y vamos a comprar uno mientras están en el cole para meter uno nuevo, a ver si hay suerte y no se da cuenta que el hámster se ha muerto. Le da miedo a algo y pobrecita cariño, no te preocupes que no hace falta que pases por ello. Tenemos una dificultad de cualquier tipo. Tenemos una tendencia a tratar, como dice el poeta latinoamericano, de que ni el viento los toque, ¿sí? A tratar de meterlos en una burbuja para que estén a salvo. Y al meterlos en una burbuja les dejamos sin capacidad para reconocer el miedo, el dolor, el asco, la soledad, cosas que van a tener que ver con la sexualidad. Porque del mismo modo que para tener una relación genital plena yo necesito decirle al otro o a la otra lo que me produce placer, necesito decirle al otro o a la otra lo que no me gusta, lo que me da miedo, lo que me da asco, lo que no quiero. Y tengo que poder expresarlo, y para poder expresarlo tengo que poder reconocerlo, porque si no, resulta que llega algo que me da asco y me quedo paralizada, porque como no he sabido reconocer el asco dentro de mí, llega el momento y me quedo completamente paralizado, y dejo que el otro haga determinadas cosas o la otra haga determinadas cosas que yo no quiero que hagan, simplemente porque la vivencia me está invadiendo y yo no tengo capacidad de reconocer lo que me está pasando. Entonces, hay un elemento aquí que es la sobreprotección nos lleva a impedir que nuestros hijos sufran. Lo hacemos de una manera así como voluntaria y sistemática. Esto va de que no lo pasen mal. Y como tratamos de que no lo pasen mal y de que sean felices y que se diviertan y que se lo pasen bien y todo esto es, sí, y venga, y vamos a llevarles a no sé cuántas actividades y hacer no sé cuántas cosas, no vaya a ser que se aburran, no vaya a ser que estén tristes, sí, la cosa va de que, entonces, hay un punto aquí importante que tiene que ver con, ojo, con impedir el dolor. Porque la sexualidad protectora se basa en impedir el dolor. Impedir que otra persona te produzca dolor. Ese es uno de los elementos capitales de la sexualidad dolorosa protectora. Y no necesito llegar a la genitalidad. Esto empieza mucho antes. Yo tengo que ser capaz de reconocer, por ejemplo, que puedo querer profundamente a alguien y que no me apetezca darle un beso ese día.
Y eso no significa que no le quiera. Significa que a lo mejor mi abuela, que es una señora estupenda y maravillosa, tiene unos pelos en la barbilla que me dan repelús y que hacen que me dé asco darle un beso. Y la quiero profundamente, pero no quiero darle un beso. Y ambas cosas son compatibles y yo tengo que poder reconocer ambas cosas. No necesito decirle a la abuela, me da asco tus pelos en la barbilla, ¿sí? No necesito expresar eso, pero sí necesito darme cuenta de que eso me pasa. Porque así, cuando me encuentre en otros contextos, reconoceré las cosas que me dan asco y reconoceré las cosas que no me gustan. Pero si yo impido las vivencias y no ayudo a los niños a reconocer eso, pasan cosas de las que ahora hablaremos. Entonces, hay una parte que es legitimar la conexión con el placer, ¿sí? El placer es legítimo. Y aquí voy a poner un ejemplo de mi vida personal, que es como mejor se explican estas cosas. Yo tengo un hijo que va a cumplir 18 años. La primera vez que entré en su habitación y lo encontré masturbándose. Sí, ese es un gran momento. Es un gran hito en la vida de cualquier madre o padre, ese momento en el que abres la puerta de la habitación y te lo encuentras. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Sí? Cuando entré en la habitación. Dije 3 cosas y por este orden. ¿Sí? Que son importantes. 1, qué bien te lo estás pasando. 2, esto siempre a solas. ¿Sí? Y 3, yo también lo hago, pero tú no me ves a mí y yo no te veo a ti. ¿Se entiende? Hablo desde mi propia sexualidad y legitimo su sexualidad desde la mía. No eres tú el que te masturbas, yo también me masturbo. ¿Sí? Pero tú no me ves a mí masturbarme y yo no te veo a ti masturbarte. ¿Por qué? Porque la masturbación es algo que se hace en intimidad, en un contexto protegido y en soledad. En soledad o con tu pareja, pero desde luego no conmigo. ¿Sí? Y aquí llegamos a un punto interesante. Cuando lleguemos a la transparencia de los límites protectores, llegamos a un punto interesante que es el colecho. Porque resulta que cuando prolongamos el colecho, llegamos a la entrada en la genitalidad. Y resulta ser que tenemos niños y niñas hoy en día que están teniendo sus primeras eyaculaciones con sus padres. Porque el contacto físico del colecho hace así, y cuando yo tengo 2 años, 3 años, no pasa nada, pero cuando tengo 7, 8 y estoy entrando en la genitalidad, resulta ser que me excito con personas adultas. Y la genitalidad, la entrada en la genitalidad tiene que ser con iguales. Este es uno de los límites protectores básicos. La entrada en la genitalidad no debe ser con personas adultas, debe ser siempre con iguales. Y ojo, y de esto ya hablaremos en las preguntas, los iguales incluyen a los hermanos. Hay mucha gente que entra, sus primeras experiencias genitales y sexuales son con sus hermanos, con sus primos, con sus amigos. Esto es normal. Tener 2 hijos y encontrarles jugando a los médicos es la cosa más normal que hay en el desarrollo sexual humano. Otra cosa es lo que yo tenga que decir y hacer, pero que es normal, es normal. Lo que tengo que evitar es que la entrada en la genitalidad sea con personas adultas. Y si yo prolongo el colecho demasiado tiempo, por una cuestión física, sí, no intencional, sino física, estoy haciendo que muchos niños y niñas asocien la entrada en la genitalidad con las personas adultas. Vuelvo a la sobreprotección. Con 7 y 8 años, un niño tiene que ducharse solo, dormir solo y hacer caca solo. Son los 3 ámbitos de higiene y de intimidad que los niños con 7 años tienen que hacer solos. Entonces, si prolongamos determinadas pautas de crianza de tal manera que hacemos que lo sigan haciendo juntos, estamos produciendo una dificultad y estamos normalizando cosas que cuando uno se para y explica esto, la mayoría de la gente dice, no, yo esto no lo quiero. No lo quiero, pero no le he puesto consciencia y como no le he puesto consciencia, pues el peque se levanta empalmado. Y lo digo en masculino porque les pasa, es más fácil que le pase a un niño que a una niña, pero a las niñas les pasa exactamente igual, que pueden excitarse con cosas que tengan que ver con el gustito que me da dormir con mamá. Entonces, el gustito que me da dormir con mamá es una cosa y la entrada en la genitalidad es otra muy diferente. Y hay una edad en la que uno tiene que empezar del mismo modo que si os habéis fijado, hay una edad en la que vamos a la playa y los peques que estaban acostumbrados a ir en pelotas sin ningún tipo de problema, de repente empiezan a pedirte la toalla para cambiarse de ropa y dices, ¿qué está pasando aquí? Está pasando que entran en la genitalidad. Y la entrada en la genitalidad debe ser protectora.
y debe ser respetuosa del propio cuerpo y diferenciada de las personas adultas. Entonces, uno tiene que entender determinados límites evolutivos. Entonces, ¿cómo legitimo la conexión con el placer? Pues con un entorno rico en estímulos sin pasarse, porque una de las cosas que pasa aquí es que nos dedicamos a estimular y luego tenemos muchos TDAHs, ¿sí? Pero estimulamos, no vaya a ser que se queden quietos. Insisto, no vaya a ser que se aburran, no vaya a ser que se queden quietos. Esto es una cosa... y luego decimos que se mueven mucho. Un entorno con seguridad emocional, porque si tengo miedo no voy a disfrutar. Luego, esto es un elemento muy interesante de la sexualidad. ¿Qué pasa con el miedo? ¿Sí? Y qué interesante es que para tener una sexualidad sana tiene que ser una sexualidad en un contexto seguro. Esta es una de las cosas que luego, cuando trabajemos con los adolescentes, habrá que explicarles, que la cosa no va de con quién tienes relaciones genitales o cuántas o hasta dónde. La cosa va de que las tengas con personas que te hagan sentir seguro, que te hagan sentir a salvo, que te hagan sentir bien. Eso es lo que tienes que elegir. No tienes que elegir ni el sexo ni las características, sino lo que tienes que elegir es personas que te hagan sentir bien y que te hagan sentir seguro. Y luego, por supuesto, elementos favorecedores de la conexión con el placer: el movimiento, el juego, la música, el baile, el agua y el contacto físico. Esto que está ahí, esas 6 cosas, deberían ser parte diaria de la vida de los niños y de las niñas, como mínimo hasta los 7 o 8 años. Y en general debería ser parte de nuestra vida entera. O sea, todos nosotros, yo os recomiendo que bailéis con vuestros hijos, os recomiendo que cantéis con ellos, os recomiendo que el agua es un elemento de conexión corporal brutal. Por eso el baño a los niños les suele resultar placentero, por eso a las personas adultas nos encantan los jacuzzis y los spas y ¿sí? O sea, no es por casualidad. El agua es un elemento de conexión corporal que hay que tratar de tener cerquita. Esto, vivir cerca del mar, es una cosa interesante y muy útil en la vida. Y la actitud nuestra, que tiene que ser una actitud de legitimar, saber colocarnos ante eso, ¿sí? Una actitud de celebración y de confianza en la vida. O sea, el placer es algo positivo, es algo bueno, es algo valioso y es algo que yo debo buscar y legitimar y celebrar. Entonces, qué bueno es meter celebraciones en nuestra vida. Celebraciones con las cosas más tontas, con los motivos más tontos, pero el placer hay que legitimarlo. Y el placer no es solo un placer sexual, es un placer de estar con la gente que quieres, de tener celebraciones, de reunirte, de hacer excursiones, de salir, de tomar el aire. Todo eso es educación afectivo-sexual, aunque no nos lo creamos. Y el otro lado está exactamente igual: el reconocer el miedo, el asco y el dolor. La conexión interna con el miedo, el asco y el dolor. Porque si no pueden conectar con el miedo, disociarán. Si no pueden conectar con el asco, los manipularán. Y si no pueden conectar con el dolor, se anestesiarán. Y esos son los 3 riesgos disociativos claves en una relación sexual. Si yo me anestesio en una relación sexual, acabo teniendo relaciones sexuales y genitales de riesgo y dañinas. Si yo no reconozco el asco, acabo siendo manipulado para hacer cosas que no quiero hacer y en contextos que no quiero hacer, porque no puedo reconocer el asco que eso me está produciendo. Y si yo me disocio del miedo, me quedo paralizado y dejo que las personas hagan conmigo y me cosifiquen y hagan conmigo lo que quieran hacer. Entonces, para llegar a unas relaciones coitales sanas, protectoras y placenteras, una de las cosas que necesito es que los niños y las niñas desde el principio puedan reconocer el miedo, puedan reconocer el asco y puedan sentir el dolor. Y voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que siempre lo cuento, de educación afectivo-sexual en 0-6 años. Una de las cosas esenciales en 0-6 años es enseñarles a reconocer el asco como herramienta protectora. Porque el abuso sexual, una de las emociones características y diferenciadoras del abuso sexual es el asco. Con lo cual, una de las cosas, pero un niño de 0 a 6 años no entiende lo que es el abuso. No lo entiende racionalmente, ni siquiera lo entiende afectivamente, porque normalmente el abuso llega por parte de personas a las que ellos quieren, en las que confían y a los que quieren. Con lo cual, se sienten manipulados. La única manera de que puedan reconocer el abuso sexual como abuso es que identifiquen el asco que les produce. Entonces hay una herramienta muy eficaz con los niños de 0 a 6, que es decirle: todos tenemos cosas que nos dan asco. A mí me pasa con las cucarachas.
A muchos niños y niñas les dan asco las lentejas o el pescado. Entonces es decirle, cariño, si alguna vez alguien te hace algo que te hace sentir lo mismo que las lentejas, vienes y me lo cuentas. Eso es una estrategia de prevención eficaz para un niño de menos de 6 años. Porque no puede entender el abuso, no puede reconocerlo porque le viene de alguien que quiere, pero sí puede identificar el asco y las ganas de vomitar que le producen las lentejas. Si alguien te hace algo que te produce las mismas ganas de vomitar, tienes que venir y contármelo. Eso se lo puedo explicar a un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años, y estoy vinculando sexualidad a la protección. Pero para eso tengo que hablar del asco. Y tengo que legitimar eso, y tengo que permitir que mi hijo o mi hija me diga las lentejas me dan asco, y respetar eso. Entonces ahí hay un elemento de qué nos pasa a nosotros con el asco, porque claro, si mi hijo o mi hija me dice las lentejas me dan asco y le digo no seas maleducado y cómetelas, ¿qué le estoy diciendo? Te tragas la vomitona, te tragas las arcadas y te lo comes. Si lo llevamos a la genitalidad, es literal. Literal. ¿Sí? Te tragas las arcadas y te lo comes. ¿Sí? Así que esto es una cuestión que empieza infinitamente antes de que empiecen con las relaciones genitales. Y el dolor, importante, si yo me anestesio, ¿sí? Si les privamos de los pequeños dolores, cuando llegan los grandes dolores, se quedan paralizados. De hecho, esto nos está pasando. Hay muchos chavales que están paralizados. Y paralizados y tendiendo a las autolesiones y a todo este tipo de patología que está apareciendo, que se ha disparado, no es que haya aparecido porque siempre ha estado, pero se ha disparado y tiene que ver con la anestesia, justamente con esto, con haberlos criado de una manera sobreprotectora que hace que cuando llega el dolor me inunda de tal manera que me quedo paralizado, no puedo afrontar esto. Segundo elemento de la sexualidad protectora, la red. Vamos a ver cómo trabajamos la intimidad, la sexualidad y la genitalidad como elementos de sexualidad dentro de la red. ¿Sí? La red son muchas cosas. Yo establezco muchos tipos de relaciones en la vida. Yo siempre suelo explicar esta diferencia entre los vínculos verticales y los vínculos horizontales, porque en esta de la sexualidad es un elemento capital. La manera de explicarlo es muy fácil. Imaginaos un árbol. Sí, el árbol tiene el tronco y la raíz y tiene las ramas. El tronco y la raíz son los vínculos verticales, que son aquellos que garantizan nuestra subsistencia. Normalmente son los que han hecho de padres con nosotros, de padres y madres con nosotros, y los que nosotros hacemos de padres y madres con ellos. Solo hay 2 vínculos verticales en la vida, el parentofilial y el profesional. ¿Sí? Que son aquellos vínculos en donde el amor se une al cuidado y a la supervivencia. Un padre y una madre jamás es amigo de sus hijos. Y si pretendéis ser amigos de vuestros hijos, ya os digo que estáis condenados al fracaso. Nosotros no somos amigos de nuestros hijos ni debemos serlo. Nos toca decir que no, nos toca poner límites, nos toca... no somos amigos de nuestros hijos. No somos vínculos horizontales. Somos los encargados de su cuidado y de su protección. Con lo cual nunca vamos a ser figuras horizontales, ni debemos serlo. Y como profesionales, que esto es un elemento que daría para otra charla entera, nunca somos amigos. Como profesionales somos vínculos verticales y debemos mantenernos como vínculos verticales porque somos los responsables de garantizar el entorno seguro en aquel ámbito en el que trabajamos. Con lo cual, si somos educadores en una escuela, si somos monitores de ocio y tiempo libre, si somos, no somos amigos de los niños, ni debemos serlo nunca. Ni debemos tener su teléfono privado, ni debemos colgar imágenes suyas en nuestras redes sociales, ni debemos llevarlos en el coche privado, ni debemos hacer un montón de cosas que tienen que ver con las relaciones horizontales. Nosotros no somos relaciones horizontales, somos relaciones verticales y debemos mantenernos como tales. Y luego están las ramas. En las ramas están los pájaros, las flores, las hojas. El desarrollo pleno pasa por tener vínculos horizontales, que empiezan con los hermanos, siguen con los primos y los amigos y acaban en la pareja. Qué útil en la vida es saber que mi pareja no es mi madre ni mi padre, es mi pareja. Es decir, mi compañero o compañera de vida, un igual, ¿sí? Que camina y es responsable de su vida y yo de la mía. Y que resulta que durante un tiempo caminamos de la mano,
Sí, pero yo no... sí, bueno, no me voy a extender, que me lío. La cuestión... no, lo digo porque luego, en fin, pasa lo que pasa y transmitimos los mensajes. ¿Os acordáis de volver al principio? ¿En qué educamos? ¿En lo que decimos? No, educamos en lo que vivimos. Y si tratamos a nuestra pareja como si fuera un niño, es que tú déjalo que lo haga antes, que yo lo hago antes, que acabo antes. No, porque es que tú no sabes hacerlo, ¿no? Porque es que tú, ¿sí? Transmitimos una cantidad de mensajes y de vivencias a nuestros hijos y a nuestras hijas respecto a su capacidad de autonomía y su capacidad de desarrollo personal, ¿no? Entonces, la sexualidad hay que vivirla con los vínculos horizontales. ¿Sí? La sexualidad es... Dentro de los vínculos horizontales hay algunos vínculos con los que vamos a compartir sexualidad y algunos de esos con los que vamos a compartir genitalidad. Pero no debe estar nunca en la relación vertical. Y esta es una regla de protección básica y nuclear. Sí, por eso el abuso es abuso, por eso el incesto es un delito, es decir, uno no debe vivir ni la sexualidad ni la genitalidad en los vínculos verticales. Entonces, nosotros como familia somos los que creamos los modelos vinculares que hacen que nuestros hijos y nuestras hijas salgan al mundo de una determinada manera. Nosotros somos los que generamos la sobreprotección o la autonomía, los que les damos esto de las raíces y las alas, y los que les enseñamos a elegir a las personas. ¿A qué personas quieres en la vida? ¿A qué personas te van a hacer bien en la vida? ¿La gente te hace bien o te hace daño? Y normalmente toda la gente que te quiere de una manera profunda en determinados momentos te va a hacer bien y en determinados momentos te va a hacer daño. Luego tienes que aprender a elegir en la vida. Y uno tiene que aprender a elegir a gente que opta por ti con claridad, que no te mantiene oculto, que no te dice unos días te habla y otros días no, que unos días quiere jugar contigo en el cole y otros no. Que tienes que tratar de elegir a gente que opte de forma clara por ti, que esté dispuesto a estar en tu vida, que esté accesible y disponible para ti. No tratar sí, estos emparejamientos maravillosos de 4.000 kilómetros de distancia, sí, porque nos queremos mogollón, sí, nos queremos mogollón. Yo siempre digo, es muy interesante, ¿no? Esta cosa de, no, yo es que soy amigo de fulanito desde hace 25 años, hace 7 que no le veo, y somos amigos desde hace 25 años. En 7 años la persona se puede haber muerto. Y si no he tenido relación con él, no me he enterado. Se puede haber muerto, se le puede haber muerto su madre, se puede haber divorciado. Entonces, yo puedo tener un vínculo profundo con alguien, dejar de tenerlo durante 7 años y luego volverte a encontrar con esa persona y como tuviste un vínculo súper profundo, volver a retomar la relación y que parezca que te has visto ayer. Pero tú, si no tienes contacto con una persona, no tienes relación con esa persona. Y todo lo demás es engañarse. Y a nuestros hijos y a nuestras hijas hay que enseñarle a que se relacionen con gente que les llame, que les mensajee, que les tenga presentes, que quiera estar en sus cumpleaños, que quiera salir con ellos, que les llame el fin de semana para quedar. No esta cosa de yo te quiero mucho pero paso de ti. Luego entonces, pero claro, nos preocupamos por las dependencias emocionales, las relaciones destructivas, etcétera, etcétera. ¿Cómo las creamos? Una relación sana es una relación que está accesible, que está disponible para ti. Y no necesariamente tiene que estar presente físicamente, ¿sí? Pero tienes que mantener el contacto. O sea, yo no puedo decir que soy amigo de alguien con el que no he hablado en 7 años. Sí puedo decir que soy amigo de alguien que vive a 3.000 kilómetros, con el que hago videollamadas todas las semanas y ceno un día a la semana con videollamada con esa persona. Eso sí es un vínculo y a lo mejor está a 4.000 kilómetros, pero sigue presente en mi vida, sabe de mi vida, se entera de las cosas que me pasan y yo me entero de las que le pasan a él o a ella. Y si se muere, me voy a enterar. Es algo tan básico y tan nuclear. Si se muere, me entero. Ese es uno de los criterios para saber si uno es amigo de alguien o no. ¿Sí? Si te vas a enterar si se muere. Es así como de básico, ¿no? Un elemento interesante sobre los criterios de elección. Esto de las cosas en común. La investigación nos desmonta sistemáticamente esta idea maravillosa, bucólica y pastoril que tenemos todos de que las relaciones con gente diferente son mucho más enriquecedoras. Pues la investigación dice sistemáticamente que los vínculos son más profundos y más sanos cuando tienes cosas en común con esa persona. Cuantas más cosas en común tienes con esa persona, más fácil te resulta vincularte con esa persona. Y, por supuesto, conviene elegir a gente que no se quede paralizada ante el miedo, ante la adversidad, ante el dolor. Porque si eliges a gente que se queda paralizada, te quedas sola. Entonces, una de las cosas importantes en la vida es elegir a gente que tenga capacidad de reaccionar cuando lleguen los problemas, porque los problemas van a llegar.
sí o sí van a llegar. No hay vida sin problemas y sin dolor. Así que una relación afectiva y sexual sana es una relación recíproca, es una relación pública. Esto con los adolescentes da para hablar horas, horas. ¿Sí? Una relación sexual sana es una relación pública. ¿Qué significa pública? Que te presento, yo cuando me hago amigo de alguien, le presento, o cuando me emparejo con alguien, le presento a mi familia, le presento a mis amigos. No le digo, yo te quiero mucho, pero no vienes a casa. Sí, porque mogollón. Yo te quiero mogollón, pero ni te presento a mis padres, ni te presento a mis amigos, te mantengo oculto y mogollón, ¿eh? Te quiero mogollón. ¿Sí? ¿Qué diferencia, qué importante es enseñar a los niños y a las niñas a distinguir entre intensidad y reciprocidad y compromiso? Quiero decir, una relación puede ser intensísima y súper chula, pero no ser una relación vincular sana, sino conlleva una integración social en la vida de la otra persona. Cuando yo tengo un hijo o una hija, ¿qué es lo que hago? Presentárselo al mundo. Somos pesados hasta decir basta. ¿Sí? Que si fotos en el móvil, que si tal, que si no sé qué, nos falta sacarles, o sea, en fin, lo mandamos, ¿sí? Bombardeamos a nuestra familia. ¿Qué pasa cuando nace un niño con discapacidad? Que a las familias les cuesta mucho más, ¿sí? Sacar a ese niño al mundo, mostrarlo. Entonces, una relación afectiva sana es una relación pública. Es una relación de la que yo no me avergüenzo, que yo no la oculto, que la tengo yo de mis hijos. Si me avergüenzo de mis hijos, tengo un problema. Tengo un problema que debo mirar. ¿Qué es lo que me avergüenza? Y aquí, con el tema de las identidades sexuales minoritarias, tenemos un problemón. Un problema que es, ¿qué pasa si mi hijo o mi hija no es lo que yo quería que fuera? No es como yo quería que fuera, no es la persona que yo me había imaginado, el proyecto de persona que yo había definido que mi hijo tenía que ser. ¿Cómo afronto esa diferencia? ¿Cómo afronto ese duelo? ¿Cómo afronto esa frustración? ¿Cómo lo mentalizo, lo reconozco? ¿Desde dónde está configurando mi historia personal de vida eso? Para mí hay una diferencia entre que sea homosexual o sea heterosexual o sea bisexual o sea pansexual. ¿Hay una diferencia o no la hay? Porque si la hay, tengo un problema. Tengo un problema porque o sea, es que mis hijos pueden ser de todo eso y más, por cierto, que también pueden ser asexuales y pueden ser un montón de cosas interesantes que se puede ser en la vida, cuando uno lo vive con diversidad y con tranquilidad. Pero si no lo vives con diversidad y con tranquilidad, entonces tus hijos empiezan a tener la sensación de que te fallan, a tener la sensación de que son un fracaso en ese proyecto de vida que tenías respecto a ellos. Con lo cual, una de las cosas que hay que revisarse es qué nos pasa a nosotros y a nosotras con ese proyecto de vida que teníamos adjudicado a nuestros hijos, ¿no? Vale, son relaciones en las cuales se une el amor al cuidado y relaciones que son protectoras. Y hay un elemento muy interesante para identificar a la gente que te quiere bien, que es gente que se alegra con tu alegría. Y esto es un elemento del que la gente no habla, porque la gente habla mucho de te acompañan en los malos momentos, te cuidan cuando estás triste, pero, amigo, alguien que se alegre de verdad con tu alegría, ese es un elemento para reconocer las relaciones afectivas sanas. Aunque esa alegría les lleve a distanciarse de ti, por ejemplo, cuando a uno le surge la oportunidad de irse a vivir a otro lado o de irse a estudiar a otro lado, ¿cuáles son las reacciones? Una madre o un padre que quiere bien es una madre o un padre que se alegra de que su hijo se vaya. Sí, esta cosa de ¿qué voy a hacer yo sin ti? Y total, ¿qué tal que si te vas a vivir al pueblo al lado, sí, o a la casa al lado, o te compro un piso en el barrio, sí, para que te quedes a vivir conmigo, no vaya a ser que tal, porque esto, sí. O sea, alegrarse con la alegría del otro, entre otras cosas, pasa por alegrarse cuando se van. Y es una tarea para casa, como familias de educación afectivo-sexual, que no es de otra cosa. Y esto tiene que ver con un concepto capital en las relaciones, que es la responsabilidad afectiva,
que es asumir la responsabilidad sobre lo que hago o dejo de hacer en las relaciones, ¿no? Sobre si cuido o no cuido, si soy recíproco en mis relaciones o no lo soy, si soy congruente entre lo que digo y lo que hago, si respeto mis límites y los del otro. Es decir, hay una serie de elementos que hay que trabajar con los chicos y con las chicas que tienen que ver con qué estás haciendo tú en las relaciones, no qué te hacen a ti, sino qué estás haciendo tú. Porque cuando la gente habla de la prevención del maltrato, todo el mundo piensa en sus hijos y hijas como posibles víctimas, pero nadie piensa en sus hijos y hijas como posibles agresores o agresoras, y están ahí, ¿eh? O sea, los niños que agreden, las niñas que agreden están ahí, y son tan responsabilidad nuestra como las víctimas. Entonces, de alguna manera hay que trabajar el concepto de responsabilidad afectiva. Eso ha sido para dar fuerza a la idea que estaba diciendo yo. Sí, hay que trabajar la responsabilidad afectiva. Y hay una cosa importante sobre esto, no me voy a extender mucho, pero sí quiero mencionarlo. Hay una característica esencial de la responsabilidad afectiva que es no amenazar con el abandono. Esa es una característica de una relación afectiva sana y es una característica de la responsabilidad afectiva. Acordaos, los dos mayores miedos son el miedo al abandono y el miedo al rechazo. En una relación sana jamás te van a amenazar con abandonarte. Nunca te van a decir, pues como no hagas esto, te mando a vivir con la abuela. Vamos a ponerlo en sector padres. Si sigues así, cualquier día te mando a un internado. ¿Sí? Esta cosa de te dejo en la escalera fuera de casa porque no te soporto. ¿Sí? Podríamos seguir. Y en las relaciones personales, y de lo mismo. Cada vez que nos peleamos, pues yo rompo contigo. No, o sea, si rompes, rompes. Pero no andes, una persona que anda amenazando con dejar, si no tienes relaciones sexuales conmigo, me voy a buscar otra. Sí, vamos a hacerlo. Esa es una forma de abuso sexual. Obligar a tener relaciones genitales a una persona antes de lo que quería. No que no quisieras, sino que no quería todavía. Eso es abuso sexual. Y eso yo tengo que reconocerlo desde la responsabilidad afectiva y decir, no, a mí no me amenaces. Y si te quieres ir, te vas. Yo voy a tener relaciones genitales contigo cuando quiera tenerlas y como quiera tenerlas. Y este es un esquema, y con esto voy a acabar para dejar una parte de las preguntas, que es, dentro de la sexualidad, tenemos dentro de la intimidad que establecemos en esa red, hay diferentes niveles de relación. Dentro de la gente a la que conocemos hay un primer nivel de relación que es la afectividad, que es, como yo lo explico siempre, esta gente que te cae bien de tripas. ¿Sí? Esta gente que de repente te cruzas por la calle y te sale a sonreír, que te piden un favor y se lo haces, que a lo mejor no tienes un vínculo especialmente profundo, pero te cae bien. Esta gente te cae bien. Cuando alguien te cae bien, cuando vas a un grupo nuevo y hay alguien que te cae bien, tiendes a hablar con esa persona y a buscar. Entonces vas generando intimidad. Intimidad con las personas con las que tienes afectividad, por las que sientes afectividad. Esa afectividad la sientes por tu historia personal, que esto también daría para otra charla entera, pero uno no siente afectividad por las personas por cómo son las personas. Uno siente afectividad por las personas por la historia personal de cada uno. Uno va eligiendo la gente que te cae bien o que te cae mal en función de tu historia. De toda esa gente que te cae bien, vas generando intimidad con algunos de ellos. No a toda la gente que te cae bien le cuentas tu vida. Cuando empiezas a generar intimidad con una persona, empiezas a profundizar en la relación. Y qué interesante y qué importante es enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean conscientes de a quién les cuentan sus cosas. Que no se las cuenten a cualquiera ni de cualquier modo, que elijan a quién les cuentan sus cosas. Esa es una estrategia fundamental de educación afectivo-sexual y todavía no he llegado a que les toquen. Solo que elijan y que decidan con consciencia a quién le cuentan sus cosas. Porque la intimidad, el generar espacio, con quién pasan tiempo, a quién le cuentan sus cosas, la intimidad es un nivel mucho mayor de profundidad de la relación. De toda esa gente con la que tienes intimidad, hay alguna gente a la que te apetece tocar. Y tocar en el amplio sentido de la palabra. Tocar implica besar, implica abrazar, implica... ¿sí? Qué interesante como familias es entender que la relación con nuestros hijos e hijas incluye la sexualidad. Porque a nuestros hijos y a nuestras hijas les gusta abrazarnos, les gusta besarnos, les hace sentir placer. Y está bien que eso sea así. ¿Sí? El contacto físico es parte de la relación parentofilial, con lo cual la sexualidad está presente en la relación parentofilial. Lo que no debe estar presente es la genitalidad.
pero el contacto físico, el placer en el amplio sentido de la palabra, desde que son bebés como los pequeñitos que andan por ahí, que están en brazos permanentemente y que están siendo acariciados, tranquilizados, sostenidos, todo eso es sexualidad. La sexualidad tiene que ver con el contacto físico dentro de una relación íntima. No estamos hablando de la genitalidad, estamos hablando de los abrazos, las caricias, la sensación corporal, el que el otro te reconozca corporalmente y tener un intercambio corporal con otra persona. Eso es la sexualidad. Dar el paso de no todo el mundo con el que tengo intimidad, igual que no con todos los amigos puedo viajar, porque viajar es una prueba y hay gente que yo la puedo querer mucho, pero sí, no puedo viajar con esas personas, igual que no con todos mis amigos puedo convivir, igual que es importante convivir con tu pareja antes de tomar decisiones que no tengan vuelta. Sí, primero hay que viajar con tu pareja, después hay que convivir con ella y luego ya si acaso tomamos decisiones, pero no antes. Sí, porque la parte corporal... Sí, que tú quieres la ventana levantada, que yo la quiero bajada, que yo duermo con manta, que tú duermes sin manta, que yo como deprisa, que tú comes despacio, todo esto es corporalidad. Corporalidad que forma parte de la relación, nos estamos metiendo en la sexualidad. Y la sexualidad puede que no coincida, que nuestras sensaciones corporales no coincidan y que haga imposible pasar al nivel de la genitalidad y que yo pueda pasar a la genitalidad disfrutona. ¿Sí? La genitalidad es una parte de la sexualidad. Y solo con algunas personas con las que comparto sexualidad voy a compartir genitalidad. ¿Sí? Entonces, este es un proceso, como indica el gráfico, de círculos concéntricos. Yo voy pasando de, tengo que tratar de generar intimidad con gente que me guste de tripas, porque si empiezo a contarle mis cosas a gente que no me gusta, eso acaba mal. Del mismo modo, tengo que tratar de tocar a la gente que ya conozco, porque si voy tocando a desconocidos por la calle, me meto en problemas. ¿Sí? Entonces, hay una cosa que se llama no masturbarse en público. Es un concepto, así, como límite protector. ¿Sí? No masturbarse en público. ¿Y por qué? Porque yo no me masturbo así, ¿sí? Como si fuera una cosa. Volvemos a la cosificación. La masturbación tiene que ver con el contacto corporal, tiene que ver con mi propia sexualidad y con mi propio placer. Y eso es algo que pertenece a mi intimidad. Yo voy dando pasos hacia tal. Y en un momento determinado llego a la genitalidad. ¿Qué es lo que necesito? Que el paso de un nivel a otro sea libre, y aquí es donde se define la violencia y el abuso. Si yo obligo a que una persona me cuente algo que no quiere contarme, estoy abusando de esa persona. Si yo obligo a que una persona me toque cuando no quiere tocarme, estoy abusando de esa persona. Y si yo obligo a una persona a tener relaciones genitales conmigo cuando no quiere tenerlas, estoy abusando de esa persona. Cuando obligo a alguien a hacer algo que no quiere hacer en este proceso, o le obligo a hacerlo antes de lo que quiere, o le obligo a hacerlo en condiciones que no quiere, ahí estoy forzando a la otra persona. Segundo, consciente, si yo me levanto al lado de una persona y no sé cómo he llegado a la cama, mala idea. Así como genérico, mala idea. Se trata de avanzar con consciencia, para que aquello que haga, lo haga de forma protectora. Si estoy tan borracho, tan colocado, que no sé lo que estoy haciendo, ni me he enterado. A la mañana siguiente no sé ni lo que he hecho, así que ¿para qué? Y además probablemente me habré puesto en riesgo y me habré metido en problemas. Entonces la cosa va de ser consciente para poder ser protector conmigo mismo o conmigo misma. Tercero, pausado. ¿Qué elemento más importante? Porque resulta que no puedo conectar corporalmente si corro. Y ahora volvemos a una cosa que comento yo muchas veces de ¿cuál es la frase que más les decimos a nuestros hijos? Corre que llegamos tarde, corre que llegamos tarde, corre que llegamos tarde, corre que llegamos tarde, corre que llegamos tarde. ¿Sí? Si vosotros queréis que vuestros hijos desconecten de sí mismos, hacerles correr. El mundo en el que vivimos es un mundo hecho para que desconectemos de nosotros mismos y nos pongamos al servicio de otros. Y una de las cosas que hacen para que hagamos eso es hacernos correr. Corremos de una manera estructural. Entonces, una de las cuestiones de la educación afectivo-sexual es, si queréis generar conexión interna en vuestros hijos, tenéis que parar. Porque si no paramos, no podemos generar esa conexión corporal de la que hemos estado hablando. El paso de un nivel a otro tiene que ser suficientemente pausado para que me entere de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y por último, por supuesto, tiene que ser seguro. Y aquí entran los anticonceptivos. ¿Sí? Cuando yo trabajo con los adolescentes, los condones aparecen al final del final del final.
que es, si vas a tener una relación genital con alguien que te cae bien de tripas, con alguien a quien conoces, con el que has compartido intimidad, con el que además has tenido sexualidad en el amplio sentido y has ido disfrutando, llega un momento que obviamente el paso, y desde la responsabilidad afectiva que hemos ido trabajando, el paso no puede ser de otra manera que con anticonceptivo. Es así es como 2 más 2 son 4, pero es el último paso del último paso, que es cuando voy dando pasos, los doy de manera protectora. Igual que yo no me pongo a hablar de determinados temas en mitad de la calle o en público, yo no hablo en público de determinados temas. ¿Por qué? Porque no es protector. Entonces, el paso de la intimidad se da en privado. Hay temas de los que yo no hablo en público. La sexualidad se convierte, ¿sí? O sea, uno va dando el paso de manera protectora de un nivel a otro. Entonces, ¿qué nos toca a nosotras como personas adultas? ¿Sí? Me da igual que seamos familias o profesionales. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Cómo hablar de la sexualidad? ¿Vale? 1, tomar la iniciativa. Esto es una cosa muy básica de... Esto no es la conversación. ¿Sí? Esto va de tema cotidiano. Oye, qué gustito me da cuando me da la leche... Ay, esto de que la leche caliente me queme la lengua me hace sentir mal, porque es una sensación súper asquerosa. Estoy trabajando el asco, estoy trabajando la sensación corporal y estoy desayunando. ¿Sí? No me siento, cariño. No sé si quieres hablar de esto que hemos visto en la tele. No, esto no va de eso. ¿Sí? Va de cotidianidad e iniciativa. 2, diversidad y enfoque positivo. O sea, si solo les hablamos de unas determinadas realidades, estamos negando su propia identidad. Así que esto va de abrir el mundo, que además los peques nos llevan 400 kilómetros de ventaja. No 1, 400 kilómetros de ventaja en estos momentos. Los chavales están en otra liga. En eso ha habido un cambio social muy fuerte. La honestidad y la congruencia. Esto es fundamental. Si vamos a hablar de la sexualidad, vamos a hablar honestamente. Yo os lo recomiendo, de verdad. Si no sois capaces de decir la verdad, no habléis del tema. Porque os van a pillar. Y si os pillen mintiendo, dejaréis de ser un recurso al que acudan. Entonces, hay temas de intimidad que solo se hablan honestamente. Y hablar honestamente es hablar, vuelvo al comienzo de la ponencia, de mi experiencia sexual. No de la suya, sino de mis miedos, mis ascos, mis temores, mis inseguridades, de los míos, no de los suyos. Y yo tengo que poder hablar de eso para poder hablar de sexualidad. Por supuesto, nombrar el cuerpo, esto, en fin, ¿sí? Esta cosa tan interesante de, ya no digamos si el niño tiene discapacidad, que directamente ni se le enseña el nombre de los órganos sexuales, ¿no? Con ejemplos de la vida cotidiana, partiendo de lo que ya saben, y una idea muy básica que es, esto hay que hacerlo en espiral. Esto va de volver y volver y volver. Lo mejor que nuestros hijos pueden decir de nosotros, el mejor adjetivo que pueden decir es que somos pesados. ¿Sí? Cada vez que vuestro hijo o vuestra hija os digan, ay mamá, qué pesada eres, ay papá, qué pesado eres, acordaos de mí y decir, bien. Vamos bien, ¿sí? Porque la cosa es, cuando dicen qué pesado eres, es ya me he enterado. Fantástico, eso es lo que quiero, que te enteres. Y por si acaso vamos a hacerlo una vez más. ¿Sí? Es volver en espiral una y otra vez, partiendo de lo que ellos saben, pero ir una y otra vez volviendo. Y de los anticonceptivos y los condones no se habla un día. Se habla de los condones. Y no se habla con 14 años, no vaya a ser que estén empezando antes de tiempo. ¿Sí? Se habla con 7, se habla con 8, se les enseña, se les muestra, se juega con ellos, se abren, se compran, se ponen en casa, se va a comprar con ellos, se les enseña que hay tamaños, formas, lugares, este tipo de cosas. Esto empieza mucho antes de que el peque o la peque utilicen un condón. ¿Sí? Esto es otra liga. Y la lista de límites protectores con la que vamos a acabar, que es, aquí hay una serie de reglas mínimas, ¿vale? Reglas mínimas que tenemos que inculcar a los peques. Entonces, primero, tienen que ser capaces de expresar lo que viven. Fijaos que esto no tiene nada que ver con la genitalidad, pero tiene que ver con, tienen que ser capaces de decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, estoy asustado, tengo miedo, estoy disfrutando, esto me coloca, esto me excita. Todo esto tienen que poder decirlo, ¿sí? Punto número 1. Punto número 2, diferenciar la educación del contacto físico. El contacto físico nunca se fuerza. La sexualidad nunca se fuerza, ni siquiera con nosotros. Ay, dame un abrazo, cariño, venga. No.
La cosa va del contacto físico, no se fuerza. Una cosa es tener intimidad y otra cosa es tener contacto físico. Y nuestros hijos habrá días y momentos de su vida que nos achuchen, nos abracen y nos besen, y días y momentos de su vida que nos digan ¡ah! Y son los mismos hijos y nos quieren igual. ¿Sí? Aunque no lo parezca. ¿Vale? Entonces, el contacto físico no se fuerza. 3, no se comparte intimidad con desconocidos. Ni en redes sociales, ni fuera de las redes sociales. Hay que enseñar a distinguir lo que es la intimidad. Y la intimidad empieza por la cama, la ducha y la caca. Cuando vas al polideportivo, una de las cosas para las que trabajamos es para que deje de haber duchas corridas, para que deje de haber urinarios corridos en los cuales tú lo tienes más corta, yo lo tengo más larga, yo meo más alto, yo meo más bajo. La cosa va de que haya váteres cerrados en los cuales la gente tenga derecho a su intimidad. ¿Sí? Y aprenda a respetar su intimidad y aprenda que cuando yo voy a hacer caca y pis, nadie tiene que mirarme. ¿Sí? Y para eso tengo que generar un entorno determinado, pero también tengo que enseñar a los niños a no compartir su intimidad con personas desconocidas. Y este es un criterio fundamental. Preservar su intimidad también con personas conocidas, que no permitan que les fuercen, por mucho que sean personas que ellos conozcan y quieran, que no se les meta a nadie. Esta cosa tan importante de que le cerréis la puerta a vuestros hijos cuando estéis cagando. Perdón por explicarlo así, pero es que es así de literal. O sea, cerrarles la puerta. Estoy cagando. Tú no entras en el baño cuando yo cago y yo no entro en el baño cuando tú haces caca. Entonces, esto es educación afectivo-sexual. No, la intimidad es intimidad. Y uno tiene que aprender. ¿Y cómo enseño a mis hijos a que en el polideportivo nadie se les meta? Impidiendo que se metan en mi intimidad. Empiezo por mí, acordaos, empiezo por mí. No, cuando yo me ducho yo. A partir de que seas autónomo, cuando eres niño pequeño no, pero cuando eres autónomo, a partir de ese momento tú te duchas en soledad y no debes permitir que en un polideportivo nadie se meta a ducharse contigo. Pues del mismo modo yo tampoco me voy a meter a ducharme contigo. Y así sucesivamente. Los espacios de intimidad e higiene, que es lo que estaba explicando, el límite de los 7-8 años. Quien habla de 7 habla de 8, habla de 6, dependiendo, hay un rango ahí complicado de manejar. Por eso el año de primero de primaria es un año complicado. Muy complicado a este nivel. No mostrar su cuerpo en público, con el tema de las fotos en internet, los desnudos, etcétera, etcétera. No masturbarse en público, no tener relaciones genitales en estado de embriaguez o colocados y pedir ayuda. Enseñarles a pedir ayuda ante la violencia. Esto es como lo básico de lo básico de lo básico de lo básico. ¿Sí? A partir de aquí hay mucho más. Pero yo quería acabar por aquí. Esto no va de... Cuando hablamos de afectividad y de diversidad, no hablamos de tolerancia total y de que todo sea válido y de que todo sirva. Hablamos de protección también. Y dentro de la protección hay unos límites protectores que son básicos y que no me puedo saltar. Y que generan condiciones de riesgo que tengo que tratar de evitar, no solo para mis hijos y para mis hijas, sino también para los niños y las niñas con los que trabajo y con los que convivo, sea el entorno en el que sea. ¿Sí? No sé cómo voy de hora, pero espero no haberme pasado para que haya tiempo para preguntas. ¿Sí? ¿Cómo voy? Vamos bien, ¿no? Vale. Pues preguntas. ¿Se puede? Así, vale. Venga, ¿quién rompe el hielo y pregunta? No, con micrófono, que si no la gente no te oye. Vas a pasar un poco de vergüenza, pero esto es rápido. Es que ricasco. Que cuando ponías la imagen de los círculos concéntricos, una de las cosas que yo creo que nos preocupa a las familias tiene que ver con el paso de la sexualidad a la genitalidad, y cuando decías con consciencia, pausado, y creo que este es una de las grandes preocupaciones que tenemos, que no sé si nuestros hijos e hijas hacen ese tránsito con esa pausa y esa consciencia de la que hablabas. La respuesta es, por supuesto, no lo hacen, porque no viven ni con pausa ni con consciencia, que es lo que trato de explicar. Es decir, si tú quieres que tus hijos e hijas pasen a la genitalidad con consciencia y con tranquilidad, tienen que vivir con tranquilidad. Y viven con todo menos tranquilidad.
tenemos una sociedad en la que conducimos a la gente a correr y conducimos a la gente a autoexigirse y a responder a la demanda ajena. No a conectar con su propia demanda y con su propia necesidad, sino con la ajena. Y además eso encaja perfectamente en lo que hablábamos del miedo al abandono y el miedo al rechazo. Entonces, no están entrando en la genitalidad con calma. Están entrando, igual que hacemos competiciones de que tu hijo ha aprendido a andar un mes antes que el mío, hay competición en ¿tú has follado ya o no? Porque yo sí y tú no. Y soy la última de clase y todos los demás lo han hecho y yo todavía no. Y entonces mi pareja me dice, oye, mira, que es que otros tres sí que follan, sí, me busco otro o otra, porque es que tú no reaccionas. Entonces, no están entrando en la genitalidad con tranquilidad, están entrando en la genitalidad en una carrera de tonto el último. ¿Sí? Y ese es uno de los problemas que tenemos. Pero eso no se trabaja haciendo una charla en el instituto, diciéndole a los chicos y a las chicas, es que tenéis que... No, esto se trabaja mucho antes, que es lo que yo trato de decir. Esto se trabaja enseñándoles poco a poco a caminar con consciencia y con tranquilidad, en la medida que uno pueda, porque esto no va de, no va de pelearse con el mundo, va de poco a poco, en la medida que puedas, trabajar la conexión interna para que sean capaces, y la autonomía, para que sean capaces de decir, mira, a lo mejor lo han hecho los demás, pero yo lo haré cuando yo quiera. No, porque los demás lo hayan hecho ya no significa que yo sea peor, ni me pase nada, ni tenga ningún déficit ni ninguna carencia. Pero yo pongo el ejemplo del caminar porque es que las familias no nos estamos moviendo respecto a los niños permitiendo los procesos individuales. Nos estamos moviendo en la crianza desde la competitividad. Somos nosotras las primeras como familias que estamos induciendo esa carrera de ver quién es el más alto, el más guapo, el más inteligente, el que saca mejores notas, el que mete más goles, el que... ¿sí? O sea, esto no va de... Esto lo importante es jugar y participar. No, ¿sí? Entonces, en esa línea, luego queremos que ellos sean pausados. Pues esto no funciona así. Entonces, lo que tenemos claro es que correr genera riesgo. Y ese es un concepto que yo tengo que trabajar desde que son así. ¿Sí? Cuando corras, te caerás. Cuando corras, te equivocarás. Correr genera riesgo. Si quieres decidir bien, para. Y esto hay que... O sea, con las pequeñas cosas, desde que se levanta por la mañana, ¿sí? O sea, con todas y cada una de las pequeñas cosas. Pon consciencia, párate, decide bien la ropa que quieres ponerte hoy, porque si te la pones mal, vas a pasar frío. ¿Sí? Y pongo ejemplos muy tontos, porque son ejemplos muy tontos. Yo insisto que la sexualidad y la educación afectivo-sexual no es la conversación que yo tengo a los 14 años. ¿Sí? O sea, la educación afectivo-sexual es algo... prolongado en el tiempo. Entonces hay una idea clave de la educación afectivo-sexual que es si corres, te caes. En todos los niveles. Y el problema de caerse es que en la sexualidad te puedes meterte en riesgos que acaben generando un daño. ¿Sí? Sí, yo creo que la preocupación que tenemos las familias es en edades tempranas y qué les supone a ellos este ir tan corriendo a nivel emocional y psicológico. Hay mucha preocupación y muchas preguntas en BBK Family sobre es que con 12, con 13 años están entrando en la genitalidad y no les vemos preparados y preparadas. Pero claro. Porque si yo funciono con consciencia, a los 12 o 13 años no entro en la genitalidad. ¿Sí? Porque no voy a tener relaciones antes de lo que quiera y de lo que me haga sentir bien, por mucho que los demás me digan. Pero eso, para eso tengo que poder decir no. Tengo que poder sentir que no quiero y defender eso y proteger eso contra lo demás. Entonces, lo que sí es importante de tu pregunta es, hay dos tipos de daños, ¿sí? Que yo creo que es importante diferenciarlos. Hay un daño que tiene que ver con la confusión. Sí, que no es exactamente que deje un daño en el desarrollo, pero sí genera confusión. Confusión respecto a quién soy. Confusión respecto a lo que es normal o no es normal. Confusión respecto a si me gusta una cosa, me gusta la otra, me gusta la tercera, me gustan todas. Confusión respecto a hasta dónde tengo que llegar. Hay un daño que tiene que ver con la confusión. Que la adolescencia, por definición, es confusión.
¿sí? Pero si corremos, esa confusión se incrementa. Entonces, hay un daño que no es estrictamente daño, pero que genera mucha angustia. Entonces, tenemos una serie de cuadros hoy en día en los chicos y en las chicas que tienen que ver con angustia, con ansiedad y con angustia que les desborda. ¿Sí? Porque a la angustia normal adolescente le hemos metido la angustia producida por todo esto que estamos hablando. Eso, si se reconduce, se puede reconducir, no deja daño permanente, ¿sí? No deja daño a largo plazo, simplemente te hace más difícil la adolescencia, pero no te genera un daño. Y luego hay otro tipo de daños que es si tienes relaciones, o sea, si tienes experiencias de violencia en el ámbito de la sexualidad, acabas teniendo una experiencia, lo que se llama una experiencia traumática, y eso conlleva una serie de daños que requieren intervención terapéutica. Entonces hay que diferenciar. O sea, esto no, o sea, por eso digo que los límites protectores básicos son para impedir lo segundo. ¿Vale? Lo primero es difícil que se lo podamos impedir. Lo que tenemos que hacer es estar presentes para ayudarles, ¿sí?, a bajar de esa angustia. A bajar de esa angustia volviendo a las reglas básicas que son tú qué sientes, cómo estás, qué es lo que quieres, ¿sí?, date tiempo, protégete. O sea, mantenerse ahí con estos mensajes desde que nacen durante todo el proceso de educación. Eso es lo que les podemos dar. Lo que les podemos aportar para que cuando llegue esa angustia desmedida producida socialmente y por la propia etapa evolutiva, no se desborden por esa angustia. Pero son dos escenarios. Entonces yo creo que por eso hablamos de vincular la afectividad, la sexualidad, la diversidad y la protección. Porque es como, vale, hay un ámbito de protección que es vamos a tratar de impedir o de disminuir todo lo que podamos las experiencias de violencia vinculadas a la sexualidad. Pero por otro lado, démonos cuenta de que hay todo un camino para hacer, que tiene que ver con facilitarles este proceso de conexión interna, que es el que les va a permitir, cuando llegue la angustia, decir estoy angustiado y pedir ayuda. Y decir no voy a decidir porque ahora mismo estoy tan nervioso que no sé ni si decido voy a decidir mal. Y voy a buscar a alguien y voy a tener una red, esa red de la que hemos hablado, de gente a la que voy a poder recurrir. Porque claro, vosotros lo habéis puesto en el anuncio, en el spot del principio. Es decir, ¿por qué recurren a la pornografía? Porque no hay otra información. Sí, porque no hay otra información a la que consideren veraz. Porque fijaos lo que he dicho cuando he dicho qué condiciones hay que cumplir para hablar de sexualidad, ser honesto. No decir lo que se supone que crees que ellos quieren oír, ni lo que se supone que debes cumplir, sino lo que es verdad. Y lo que es verdad es que si tú has pasado miedo en la sexualidad, pues cuéntalo. Si a ti te han obligado a hacer cosas que no querías hacer, cuéntalo. Si tú tuviste iniciación sexual con gente con la que no querías tener y de modo que no querías tener, cuéntaselo. Porque todo eso te vuelve congruente, te vuelve honesto y te vuelve sólido. Con lo cual, a partir de ahí, cuando tengan un problema y se vean en el polideportivo metidos en la ducha con quien no quieren, saldrán y te lo contarán. Pero no te lo van a contar si tú les dices que a mí nunca me ha pasado nada. No, hombre, esto pasa en las películas, esto pasa a los raros, a los locos. Sí, esto a mí no me pasa porque yo soy asexual. Sí, yo ni me excito, ni me masturbo, sí, volviendo al ejemplo que yo contaba de mi hijo, si yo no le cuento que me masturbo, no estoy legitimando de verdad, porque se lo estoy diciendo como si fuera algo suyo, y no es algo suyo, es de todos los seres humanos se masturban. Mejor dicho, todos los seres humanos que tienen una sexualidad sana se masturban, porque los que no tienen una sexualidad sana no se masturban. Y muchas mujeres especialmente se nos ha privado y se nos ha impedido el desarrollo de la sexualidad sana porque se nos ha dificultado de una manera enorme, penalizado y culpabilizado por la masturbación. Entonces, este es un tema en el que hay una diferencia de género clarísima y contundente, que entre otras cosas tenemos que paliar en la educación. Y tenemos que reaccionar igual. Tengas un niño o tengas una niña. Y tienes que reaccionar igual si te encuentras a tu hija masturbándose que si te encuentras a tu hijo masturbándose. Y no normalizar la masturbación de tu hijo y reaccionar de manera diferente a la de tu hija, ¿no? Es que no se oye, no sé. En eso que hablas de honestidad, una madre que ha sufrido abuso, ¿vale? Y bueno, ella ya lo ha trabajado y todo. ¿A qué edad crees que se puede hablar de eso? Porque, o sea, si son muy pequeños también puedes como introducir miedo, ¿sabes? Eso es como no sé muy bien. Es una pregunta
súper pertinente. Hay una regla en la vida importante no solo en este tema, sino importante, que es nadie hace una pregunta hasta que no está preparado para oír la respuesta. ¿Sí? Esta es una regla que en psicoterapia uno tiene que tener clarísimo. La gente puede tener temas que tú sabes que tienen y no hablan de ellos hasta que no preguntan hasta que no están preparados. Entonces, hay una regla en general en la crianza que es contesta a las preguntas que te hagan. Y contéstalas cuando te las hagan. ¿Sí? O sea, que sepan, genera un clima en el que ellos puedan preguntar por lo que sea, porque sepan que no es un problema. Entonces, tú no tienes por qué hablar, cuando se habla del abuso, ¿una persona que ha sido víctima de abuso en la infancia tiene que contárselo a sus hijos? Sin duda. Sin duda. Sin excepción. ¿Pero saca ella el tema o entonces, espera la pregunta? ¿cómo lo sacas? Lo sacas utilizando formulaciones. Hay una formulación muy fácil, muy limpia, que es a mí me hicieron daño. Cuando era pequeña a mí me hicieron daño. Cuando seas mayor ya te contaré. Sí, pero tienes que saber que yo cuando te hablo porque a mí me hicieron daño. No tienes que saber ni quién, ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, porque no hace falta. Pero desde el principio yo te puedo hablar de que hay gente que hace bien y gente que hace daño porque a mí me hicieron daño cuando yo era pequeña. Y yo lo pasé muy mal. Y le cuentas cuál fue la experiencia, porque lo que importa del abuso no es contar lo que pasó, sino lo que significó eso que pasó para ti. Porque, entre otras cosas, esto es como... Yo este ejemplo lo suelo poner mucho con los profes, ¿no? Con los educadores. Cuando un profesor o una profesora pierde a su madre, por ejemplo, ¿sí? Hay profes que vuelven al aula y tratan de hacer como si no hubiera pasado nada. Cuando en realidad ser un buen maestro o una buena maestra es llegar al aula y contarle a tus alumnos que se ha muerto tu madre. Porque así, cuando estés más irascible, cuando estés más impaciente, cuando no sepas reaccionar, los niños y las niñas que tienes a tu cargo, en vez de creer que están haciendo algo mal y que estás enfadado con ellos, entenderán que es algo tuyo y te ayudarán. Y además puedes explicarles tu vivencia y ayudarles y enseñarles desde ahí. Pero para eso yo tengo que poder hablar de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que mucha gente que ha sido víctima de abuso no ha hablado de ello jamás. Con nadie. No es que no haya hablado con sus hijos, es que hay muchísima gente que ni se lo ha contado a su pareja. Entonces, si no hablas nunca del abuso, no puedes hablar con tus hijos del abuso. Pero es importante, ¿por qué? Porque hay cosas de ti, cuando uno vive una experiencia traumática en la infancia, hay cosas de uno que no se entienden sin ese dato. Entonces, hay reacciones que tienes, miedos que tienes, cosas que te pasan porque te hicieron daño. Y tus hijos tienen que entender que no es una cosa suya, que es una cosa tuya y que tiene que ver con tu experiencia. Entonces, lo que importa de contar el abuso no es contar qué pasó, sino contar el daño y lo que supone el daño y por qué tratas de darles pautas para que no les hagan daño a ellos, para que ellos no tengan que pasar por la misma experiencia. Entonces, tú formulas, me hicieron daño, hablas de tu experiencia afectiva desde el principio. Sí, porque además esto, con 3, 4, 5 años lo puedes contar perfectamente, porque además están los cuentos. O sea, en muchos cuentos que les contamos a los niños hay gente que hace daño. ¿Sí? No necesariamente abuso sexual, pero hay gente que hace daño. Entonces no necesitas... Y luego conforme él vaya preguntando o ella vaya preguntando a lo largo de la vida, le vas contestando. Porque te irá preguntando conforme esté preparado para oír la respuesta. ¿Me explico? Perfectamente. Entonces, cuenta tu vivencia, da el dato, habla de tu vivencia, que de esa puedes hablar sin entrar en detalle, y los detalles los vas dando conforme él o ella los vayan preguntando. Y los preguntarán cuando puedan sostenerlos, ni antes ni después. La gente se pasa años sin hablar de algo o sin preguntar por algo porque no puede sostener la respuesta. Esto es como cuando sabemos que tenemos que cortar con nuestra pareja y los dos lo sabemos y estamos aquí hasta que alguien da el paso y dice, bueno, creo que tenemos un problema. Y ahí ya sabes que te separas. ¿Sí? Pero de que sabes que te tienes que separar a que te separas pueden pasar años en que la gente con tal de no, ¿sí? Porque no puede sostener la contestación que se va a escuchar. Tenemos 2 aquí, sí. Hola, bueno, yo hablo, mi pregunta va dirigida desde la perspectiva de docencia, no como madre, pero sí que me interesan estas charlas porque siento que vuestros hijos e hijas pasan muchísimas horas al día en nuestras manos
Y creo que el rol que cumplimos nosotros es como de tercera madre, ¿no? Sin faltar el respeto, ¿no? Pero hay conversaciones que, pues, creo que desde el miedo o desde no voy a saber hacerlo bien, igual en casa no nos estamos animando a tenerlas y nos vemos en los centros con esas primeras preguntas, ¿no? Entonces, mi incertidumbre siempre es la siguiente, ¿no? Yo siempre intento desde la normalidad hablar los temas, pero hay veces que tienes ese miedo de me estoy anticipando, estoy quizás metiéndome en un terreno que no corresponde, porque quizás en una casa, por la mentalidad, por la experiencia que uno ha tenido, elige contarlo de una manera y yo quizás desde una experiencia pues, más positiva o más negativa o más abierta o más desde la vergüenza, cada uno, ¿no? Desde su particularidad, lo expresa de una forma que quizás no encaja con lo que haría esa familia en concreto, ¿no? Entonces, bien por la edad que es, porque te puedes plantar en una primaria alta y yo no te hablo de secundaria, yo te estoy hablando de edades en las que me ha pasado, que es en primaria, y cuando hablas de los 7 años, sí, con 6 años, 7 años, ya te hacen estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Quiero decir, ¿o qué pautas nos podéis dar? ¿O qué hacemos en estos casos? ¿Contestamos desde la franqueza? ¿Animamos a...? Porque yo personalmente a veces doy unas pinceladas desde la honestidad, desde el respeto, pero luego invito a los niños y niñas a que pregunten en casa o incluso te pones en contacto con la familia para qué, pero tampoco quieres no hablar del tema por no cortar esa comunicación de confianza que están construyendo contigo. Entonces, ¿dónde nos colocamos en esa balanza, ¿no? O sea, la teoría cuesta asimilarla, ¿no? Como personas adultas, pero llevándola a la praxis diaria, ¿qué hacemos? ¿No? Vale. Contestando desde la praxis diaria, ¿sí? Para mí hay tres pautas importantes, que es, si hacen una pregunta tiene que haber una respuesta. No se puede no contestar. Esta es una regla. Y esa respuesta tiene que ser honesta. No hay excepción a esto. Segunda pauta, cuéntale a la familia que han preguntado por eso. ¿Sí? Y cuéntale lo que has contestado. Para que si ellos quieren contrastarlo, matizarlo, oponerse, tal, puedan hacerlo. Pero puedan hacerlo con conocimiento de causa. Esto es lo que tu hijo ha preguntado, esto es lo que yo he contestado. ¿Sí? Y te mando un mail por la tarde y te digo y te informo que esta conversación ha tenido lugar en. Y 3, nunca tengas conversaciones de... O sea, si la pregunta que hacen es sobre el ámbito de la genitalidad, o sea, sobre una experiencia concreta suya, llévales a espacio privado. ¿Sí? No contestes preguntas que tienen que ver con experiencias concretas individuales en público. Sí, porque esto pasa mucho. Quiero decir, cuando tú haces una charla de educación afectivo-sexual, hay revelaciones de abuso. Es como 2 más 2 son 4. Por eso la gente no quiere meter la educación afectivo-sexual en la escuela. Porque a los directores y a las directoras les da miedo. Porque de repente parece que en nuestro cole hay mucho abuso. ¿Sí? Porque estamos así, hasta que lleguemos a las cifras que los estudios dicen una y otra vez, se nos van a seguir incrementando, y no porque haya más, sino porque lo estamos haciendo mejor. Y entonces los peques pueden contarlo, con lo cual estamos yendo a más y todavía nos queda. Hasta que lleguemos al 15-20% de la población, pues anda que no tenemos que avanzar. Entonces, pero hay una regla de protección muy básica y muy importante, te lo digo para contestarte en práctica diaria, que es si hay una verbalización de alguna especie, y no necesariamente dañina, ¿eh? O sea, también si te cuentan algo, si te cuentan cosas como, te pueden hacer una pregunta tipo, a mí me encanta, me excito con tal cosa, ¿eso está mal? Entonces, la contestación a eso es, cariño, esto se habla en intimidad. Me quedo contigo en el recreo y lo hablamos. Y luego mandaré el mail a tu familia y le diré, esto es lo que tu hijo ha contado y esto es lo que yo le he contestado. ¿Sí? Pero no dejes que hablen de experiencias individuales en público, porque los iguales pueden utilizar ese contenido para atacar al niño. Y ese es un límite, acuérdate, límite protector. No te masturbes en público, no compartas tu intimidad en público con desconocidos. Y qué importante, por cierto, voy a aprovechar,
que es, somos todos tan guays, que celebramos cumpleaños multitudinarios. Y entonces esto va de que todos los niños invitan a todos. No vaya a ser que algún niño aprenda que puede no invitar a alguien, que puede no gustarle a alguien y que puede no gustar a alguien, que no es mejor o peor persona por el hecho de que no le guste a alguien, de que alguien no le invite a su cumpleaños. No, hacemos cumpleaños colectivos, no vaya a ser que nadie... sí, y entonces impedimos el proceso del que estábamos hablando de círculos concéntricos, impedimos que nuestros hijos y nuestras hijas seleccionen su gente, ¿sí? Porque todos somos guays. Y como todo va de que todo el mundo esté contento y de que nadie sufra, pues entonces le impedimos a nuestros hijos el dolor, porque es dolor, de que no te inviten al cumpleaños que querías ser invitado. Esa experiencia hay que pasarla. Hay que pasar por la experiencia de no todo el mundo te elige, no todo el mundo te quiere y no eres mejor ni peor por eso. Eres tú y no le vas a gustar a todo el mundo y tienes derecho a que a ti no te guste todo el mundo. ¿Sí? Entonces, del mismo modo, no porque compartas clase eres amigo. ¿Sí? Yo con mi hijo tengo un código que hablamos de, en clase hay compañeros, amigos tipo 2 y amigos tipo 1. Entonces, los compañeros son con los que compartes espacio, punto. Y de los cuales tienes que... Los amigos tipo 2 son esos que te caen bien. Y entonces que si haces un trabajo buscas hacerlo con ellos, si sales al patio juegas con ellos, sí, tal, pero ni te ves fuera de ahí, ni te cuentas tus cosas, simplemente son súper útiles en la vida. Súper útiles en la vida, igual que hay que tener los amigos de montañismo, los amigos del equipo de básquet, con los cuales no te ves fuera del básquet, solo quedas para entrenar, entrenas, mira qué bien, yo te uso, tú me usas, entrenamos juntos y nos vamos a casa. Qué importante es tener los amigos tipo 2 en el colegio, para no estar solo en el patio, para que aunque no haya venido tu amigo tipo 1, tengas alguien con quien jugar en el patio, alguien con quien hacer el trabajo cuando no puedes hacerlo con tu amigo tipo 1, ¿sí? Y luego los amigos tipo 1 son aquellos con los que compartes tu intimidad. Y ahí, un amigo tipo 1 no es un amigo tipo 1 si no te invita a su casa. No es un amigo tipo 1 si no te invita a su cumpleaños. No es un amigo tipo... Hay criterios para darte cuenta de cuándo has pasado a ser amigo tipo 1 de alguien. Y que eso implica que te tienes que hacer responsable de esa relación. Porque si alguien te toma y te pone como amigo tipo 1 y tú no quieres ser amigo tipo 1 de esa persona, tienes que decírselo. Desde la responsabilidad afectiva. De yo no quiero. ¿Veis a qué me refiero con la educación afectivo-sexual? La educación afectivo-sexual no va de hablar de condones. Va de, hola, ¿alguien te quiere ser amigo tipo 1 tuyo? ¿Tú no quieres ser amigo tipo 1? Pues desde la responsabilidad afectiva y la congruencia se lo dices. No le das largas, ni sales corriendo en el patio para que no pueda jugar contigo, ni le haces el vacío. No, das la cara. Igual que cuando cortas con alguien porque no te gusta tu pareja, das la cara, no le mandas un WhatsApp. Te sientas delante de él o de ella, le das las gracias, le dices gracias por lo compartido y hasta aquí hemos llegado porque no me gustas. Y asumes la responsabilidad afectiva de que la otra persona pueda saber por qué y le des una explicación. Que le guste o no le guste la explicación es otra cosa, pero al menos desde la responsabilidad afectiva le cuidas lo suficiente como para cerrar bien. Entonces, la cosa de ser amigo tipo 1 no solo es que tú eliges a tus amigos tipo 1, sino que también hay gente que te puede querer ser amigo tipo 1 tuyo y que tú no quieras. ¿Me explico? Entonces, aquí hay un punto de... con lo cual, hay un punto importante que es todo este halo que tenemos en las escuelas de qué guay somos todos y invitamos todo el mundo a todo el mundo y todos somos amigos y todos somos no sé qué, pues es una condición de riesgo porque impide a los niños legitimar sus sensaciones internas. Y en las relaciones es importante saber que hay gente que no me gusta y gente que sí me gusta, y hay gente a la que no le gusto y hay gente a la que sí le gusto, y sostener ambas vivencias. Y mirarte al espejo y decir, soy un tío fantástico, soy una tía estupenda, y a fulanito le caigo como 3 patadas. Y eso no quita que yo no sea estupendo y estupenda. ¿Sí? Por no... ¿Sí? Bueno, sentitzen dut, baina ez dugu denborarik, nik badakit, galdera asko daudela, baina, bueno, ha sido un placer, Pepa, ¿vale? Placer handia izan da. Txalo, bero bat. Gracias.